Ya está grabando. Entonces, ya está. Entonces, bueno, pues comenzamos este ratito de charla con don Javier Paredes. Pero antes de nada, antes de presentaros a don Javier Paredes, etcétera, bueno, vamos a rezar un Ave María para que salga todo perfecto, cuanto mejor, pues mejor para todos, efectivamente. Muy bien. Adelante, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora ahora y en la y en hora. la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muy bien, don Javier, muchísimas gracias por prestarme este ratito que vamos a Tenemos hecho ya la mitad del programa. con la oración, ¿verdad? Ya está. Empezamos bien, sí, efectivamente. Bueno, pues aunque, bueno, no hace falta presentarlo, por si acaso, don Javier Paredes, catedrático de la Complutense No, de Alcalá. de Alcalá, o sea, vale, pues de Alcalá, estupendo. Además tiene un portal en YouTube, Marcando el Norte, de los cuales he visto unos cuantos programas que me han gustado bastante. Juana de Arco, por ejemplo, me leí el libro incluso. Muchas gracias. Pero el mérito es de la autora que entrevisté de Juana de Arco, que es una fenómena. Nos, Sor María de las Salles. nos la descubriste, así que gracias a ella y a ti por llevarnos a ella. Y bueno, por todos los que van a ver este vídeo, nos van a escuchar, etcétera. Hombre, yo lo primero que querría hacer es justificar por qué un sacerdote quiere hablar con un historiador, ¿no? de historia contemporánea sobre las apariciones de la Virgen, ¿no? Porque parece como que no hay un nexo con ningún cabo de los tres, ¿no? De decir, que, bueno, a lo mejor las apariciones y el cura sí, ¿no? Pero historiador, cura, historiador, apariciones, complicado, ¿no? Don Íñigo, sea usted preciso, un sacerdote párroco de Lodosa. Bueno, bien, bien. Bueno, entonces, a mí, en diciendo Lodosa, con los amigos que tengo yo allí, Completamente, pues, ¿no? pues ya está. O sea, es parte de la aceptación. Sí, vamos a ver, ¿qué hace un chico como yo hablando de las apariciones marianas? O dicho de otra manera, ¿qué hace un catedrático de historia contemporánea? Ajá. La historia contemporánea en España, que seguimos la tradición historiográfica de Francia, consideramos los dos últimos siglos, el siglo XIX y el siglo XX. O sea, cuando se dice que uno se dedica a la historia contemporánea, se dedica de la Revolución Francesa hasta nuestros días. Bueno, pues ¿qué hace un señor que está especializado en la historia del siglo XIX y del siglo XX hablando de historia, hablando de apariciones marianas? Ay, ay, ay. Me va a permitir que le cuente una vivencia personal. No voy a decir el sitio, que una vez tuve que ir a un tribunal de una tesis de lo que yo llamo el problemilla histórico. Ajá. Como no decimos el sitio, pues no va a ser reconocible. La tesis, el doctor, el doctorando, presentaba una tesis que le había costado 4 años de trabajo y él había estudiado un periódico español del siglo XIX. ¿De acuerdo? Había estudiado pues los temas que trataban, dónde se vendían, los suscriptores, etcétera, etcétera. Bueno, y allí los 5 miembros del tribunal, porque entonces eran 5, los tribunales de las tesis doctorales, pues nos pusimos muy serio, pues muy bien, pues ha consultado este archivo, 4 años de trabajo, magnífico. Pero al final, doña Íñigo, ¿por qué digo yo el problemillo histórico? Porque ese periódico no llegaba a 400 suscriptores. O sea, se había pegado por cada 100 suscriptores un año de trabajo el campeón. Entonces, un historiador se tiene que ocupar de un periódico del siglo XIX que tiene 400 suscriptores, que son muy importantes, 400 suscriptores.
Y tenemos que dar de lado lo que está ocurriendo en santuarios como Fátima, donde va la gente por millones. Y digo dónde va porque Fátima no lo pilla de paso. Para ir a Fátima hay que ir. Hay que ir, sí. Bueno, pues usted ponga Fátima, ponga Guadalupe, ponga Lourdes, ponga La Salet. Bueno, dice, oiga, resulta que, y a mí eso pues me interesó. Es decir, hombre, salvo que se tenga un prejuicio y que la religión no sea historiable. Que la quieras borrar definitivamente. De todos modos, claro, bueno, claro, si tienes prejuicios, pues entonces dedícate a vender patatas. No te dediques a la historia. En la Facultad Civil de Historia se estudia parte del cristianismo, o la figura de Jesucristo, o es religión. Vamos a ver, en mi facultad, Filosofía y Letras, Universidad de Alcalá, universidad pública o estatal, donde van muchos inquietorros. Los que van a estudiar se van a ingeniería y a medicina, ¿no? Los que estamos preocupados así de las cosas tal, pues nos vamos a filosofía, ¿no? Pues mire usted, yo doy una asignatura optativa, por cierto, con mucha aceptación, que es la siguiente: historia de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Pero ¿cómo no vamos a estudiar la historia de la Iglesia? Y vamos a estudiar un periodicucho con 400 suscriptores, por Dios. Sí, bien, bien. Bueno, entonces, oiga, a mí, yo cuando voy a Fátima me quedo sobrecogido, veo miles de gente cada día, de todo el mundo. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Es decir, todo lo humano me interesa. Me interesan los conflictos sociales, me interesan las elecciones, me interesan las innovaciones culturales, me interesan las leyes de prensa y me interesan las apariciones marianas. Sí. Que le interesan casualmente, pues mire, lo de los periódicos pues le interesa a una parte de la población, pero resulta que las apariciones marianas le interesan a millones de personas. Ya verá usted cómo este vídeo tiene mucha aceptación, pues esto le gusta mucho a la gente. Sí, o sea, si ves en internet lo de las apariciones, la gente ve muchísimas esas cosas. Bueno, no ya todos está. son buenos. Justificación de la asignatura. Bueno, tenemos materia para investigar y después tiene un interés social indudable, indudable. Hombre, desde un punto de vista histórico, ya hablando de España, las apariciones marianas tienen una especial importancia para los españoles. Porque resulta que la primera aparición de la Virgen, mire usted por dónde, de la que tengamos noticias, de las que tenemos noticias, se produce en España, en Zaragoza. Por cierto que, en términos, digamos, precisos, tenemos que decir que no es una aparición al uso. Es decir, la Virgen al apóstol Santiago, para animarle, porque debíamos ser más tercos que los mulos. Seguimos iguales. Seguimos igual. Bueno, no, bueno, pero seguimos cristianos, porque si no llega a ser por esa intervención de la Virgen, sí, pues probablemente Santiago hubiera cogido el portante y de bueno, adiós a estos que les den, me voy a otro sitio donde tenga más aceptación. Pues digo que esa aparición, en términos estrictos, no es propiamente una aparición como las que estamos acostumbrados. Es decir, la Virgen no se aparece en cuerpo glorioso. Es más bien una bilocación. No sé si ahí me estoy metiendo ya en terrenos suyos, en terrenos teológicos, pero la Virgen no había subido al cielo. Bendita, como dice, bendita y alabada sea la hora en que la Virgen vino en carne mortal a Zaragoza. Bueno, pues si no se llega a aparecer la Virgen en Zaragoza, ¿qué hubiera? No, hombre, no se puede hacer historia de futuribles. Pero ¿qué hubiera pasado si la Virgen no hubiera venido al Pilar? Que España no hubiera sido cristiana, porque la esencia de España es el cristianismo. El cristianismo. Que no hubiéramos civilizado
y no hubiéramos evangelizado todo el continente americano y medio mundo, porque tenemos misioneros por todo el mundo. Es decir, bueno, ahí está. Pues fíjese, eh, cuando uno ve la Catedral de León o la Catedral de Burgos, una maravilla, dice, Sí. pues si no se llega a aparecer la Virgen, Sí. o sea, fíjese, para el historiador, vamos a ver, el historiador dice, cuando yo estudio y trato las apariciones marianas, ¿hago historia o hago un fervorín? Hago historia. Los historiadores nos movemos con pruebas. Para estudiar unas elecciones, contamos cómo han sido las elecciones, los discursos, pruebas, datos. Y resulta que la religión católica es historiable, porque por deseo de su fundador, que es Jesucristo, ha dejado impresos, ha dejado huellas. O sea, los sacramentos tienen una parte material. Muchos dicen, bueno, pues tendrán una fe, dicen algunos, dicen, es que los de este pueblo tienen una fe muy primitiva, solo creen en San Roque, dice, ¿y tú qué? ¿Tú qué eres? ¿Santo Tomás de Aquino, redivivo? Que bueno, pues como tú le quites a San Roque, le has quitado la fe, está prendido a eso, claro. Por eso la religión católica es perseguible, porque si fuera una religión intimista de no la puedes perseguir. Y si usted recala un poquito, los perseguidores de la Iglesia persiguen no solo a las personas, hay un martirio de las personas y un martirio de las cosas. Bueno, pues nosotros en las apariciones marianas tenemos datos, tenemos pruebas. Y dice, ¿es importante que la Virgen se apareciera a Santiago? Dice, pues entre otras cosas, si la Virgen no se hubiera aparecido a Santiago, España no sería cristiana y la Catedral de León pues no estaría ahí. Digo yo. Perfecto. Justificada la importancia de la asignatura. Bien. Entonces, la otra, bueno, no sé si quería añadir algo más, porque lo que yo tengo y me mosquea mucho, y a ver si tiene una respuesta para esto, es que aproximadamente de todas las apariciones que ha habido en la historia, que así, o sea, así, digamos, aprobadas, son más o menos son unas 30 o por ahí, vamos a decir, números redondos aproximadamente. Sí, un poquito más, yo creo. Un poquito más. Vale. Sí. Entonces, donde se da el mayor número, el confinamiento, hay que hablar de confinamiento porque estamos ahí, entonces el confinamiento se da en la época, precisamente en la contemporánea. Dice usted muy bien. Yo las he contado, ya no me acuerdo cuántas hay, pero sí sé los datos. Yo tengo, mira, el 80%. El 80%. O sea, tengo un pequeño listado. Don Íñigo, vamos a aclarar términos. Sí. La Virgen se ha aparecido a muchos santos y a personas que también no son santas. Y aquí estamos hablando, cuando hablamos de apariciones, estamos hablando, por supuesto, de apariciones aprobadas por la Iglesia y apariciones con un carácter, digamos, público. Sí. Es decir, pues, por ejemplo, Fátima. Por ejemplo, la de Santo Domingo de Guzmán, que le da el rosario y tiene una trascendencia. Mientras hablas, voy a poner un mapa. Tú sigue comentándonos. ¿Un mapa? Sí, de las apariciones de la Virgen. Hombre. En Europa. Muy bien. Bueno, pues el 80%, efectivamente. El 80%. Uy, qué bonito. Las rojas y con un puntito naranja son aprobadas por la Iglesia, por el Papa. Sí. Las azules son locales, son apariciones locales, ¿no? Y las que solo tienen un punto rojo son aprobadas pero locales aprobadas. Sí. Porque veo, ¿tiene una usted ahí en Madrid? Sí, aquí hay varias. Y son las que tienen una cruz son a santos canonizados. O sea, son privadas. Lo que estabas diciendo ahora, es decir, privadas. ¿Y la que hay debajo, que es Madrid? Aquí, pues supongo que por aquí, no sé si... No, eso es Guadalajara, yo creo. Guadalajara. No sé. Este será Madrid. Y aquí tienes... Bueno, yo creo... En fin, para hacernos una idea, ¿no? No está nada mal. No, le digo porque ahí falta un punto rojo en Madrid. ¿Cuál?
La Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. Pero Aparición de 13 de agosto de 1831 a Sor Patrocinio, aprobada por el Papa Gregorio XVI. pero yo creo que aquí está significada con la cruz y quiere decir que es, digamos, de Sor Patrocinio. Que no es... Pues entonces el mapa es válido. Si no, tírelo a la basura. Si no está esa aparición, solo llevo 30 y tantos años estudiando a Sor Patrocinio, ¿sabes? Bueno, pues sí, tiene usted razón. Vamos a ver. El 80%, a mí esto me llamó la atención. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que la Virgen de repente, vamos a ver, la Virgen tiene la misma voluntad que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No va cada uno por libre. Somos otros los hijos que vamos por libre de la Virgen, eso sí, que somos nosotros. Muchas veces no vamos por donde ella quiere y por lo tanto no vamos por donde quiere su Hijo, nuestro Señor. Pero la Virgen tiene la misma voluntad que el Señor y por lo tanto dices, ¿por qué la Virgen? ¿Por qué la Virgen se aparece muy poco hasta el siglo XVIII y a partir del siglo XVIII el 80% de las veces en 2 siglos? Eso tiene que tener una explicación. Hay también una diferencia, veo una diferencia también salvo la de México, pero veo una diferencia, la de Guadalupe, en los videntes. Los videntes de antes de la edad contemporánea son personajes impresionantes de la Iglesia. Santiago, Santo Domingo de Guzmán. Y sin embargo, en la edad contemporánea, bueno, son, vamos, normalitos. Vamos, yo le digo una cosa, si a mí me hubiera nombrado la Virgen asesor suyo, a ver, Javierito, ¿dónde debo aparecerme? Digo, hombre, por lo menos en la plaza de San Pedro. O sea, no sé si penetrar las estancias, pero bueno, por lo menos en la plaza y por lo menos a un cardenal, o de ahí para arriba, ¿no? O sea, pues no. Bueno, eso, si me permite, tiene una explicación. Mire, con un ejemplo lo vamos a entender. En Fátima, de los 3 pastorcillos, Lucia, es Lucia, no Lucía, femenino de Lucio. Lucia oía a la Virgen, la veía y hablaba con ella. Jacinta la veía y la oía, pero no hablaba. Y Francisquillo la veía, pero ni oía ni hablaba con ella. De manera que después de los éxtasis había que explicarle a Francisquillo, tenían que decirle lo que había dicho la Virgen. Y en la aparición de julio, 13 de julio, donde le dice, y nos ha dicho que Rusia va a extender sus errores por todo el mundo. Era condicionado. Si no... Sí. Rusia... Bueno, pero entonces Francisquillo dice, Rusia. Y entonces Jacinta se sienta en la obligación de explicarle qué es eso de Rusia. Y le dice Jacinta, Rusia debe ser una mujer muy mala. Y entonces Lucia, que era la que sabía, era mayor que ellos, la que sabía, dice, no es una mujer mala. Rusia debe ser la borriquilla del tío no sé qué, tenía una borrica que se llamaba Rusia. Es decir, la Virgen les dice algo que los 3 pastorcillos
Vamos, es que no entienden ni Pamplona. Ah. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y sin embargo, en esa misma tarde, en esa misma aparición, en ese mismo éxtasis, les hace, o sea, no saben ni qué es Rusia, ni dónde está Rusia, nada, de nada, si es que eran analfabetos. Claro, cuando uno va a Fátima y entonces retrocede con la imaginación a 1917 y dice, bueno, ¿qué tenía que ser aquello? ¿Qué tenía que ser aquello? Bueno, pues, sin embargo, en esa misma aparición, la Virgen les hace entender perfectamente una realidad bastante más compleja y complicada que lo de Rusia, que es el infierno, lo entienden perfectamente. Es decir, si la Virgen, y aquí va mi interpretación, que es una interpretación mía, si la Virgen les hubiera querido hacer entender qué es Rusia, se lo hubiera hecho entender. Perfusión. Por lo tanto, cuando la Virgen les está diciendo que Rusia extenderá sus errores, no se lo está diciendo a ellos, nos lo está diciendo a nosotros, a todos. Es decir, ellos son meros transmisores. De manera que esa es otra de las características que tienen las apariciones de la edad contemporánea, que de algún modo la Virgen a quien se aparece propiamente es a todos nosotros, a través de unos chavalines. Elige unos instrumentos bien pobres para que se Bien, note. para que esté clarísimo, ellos no sabían ni quién era Rusia, ni dónde estaba Rusia, ni nada de nada. Bueno, entre otras cosas, cuando esto se produce, Rusia gobierna los zares, no se ha producido la Revolución Soviética, Sí. y incluso cuando vamos, nada de nada, nada. Bueno, por lo tanto, muchas apariciones, los videntes son transmisores de unos mensajes que la Virgen nos quiere transmitir. Uh-huh. Bueno, si quieres, seguimos precisamente como hemos ido por ahí. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que se transmite, por ejemplo, cuando dice que Rusia va a extender sus errores. ¿Cuál es el error de Rusia? ¿Y qué es lo que le preocupa a la Virgen de los errores de Rusia? Que en Rusia, en la Rusia comunista, no se iba a poder establecer el Corte Inglés. Ya se ve que no. Yo esto lo entendí fácilmente. Yo fui formado en el marxismo, en la universidad. Así es que tuve que estudiar mucho marxismo. Y como estudié mucho marxismo, pues no salí marxista. Me puse a estudiar y claro, y que aquello no funcionaba. En el marxismo, que es la base que sustenta el comunismo, hay toda una serie dice Marx que hay una serie de alienaciones que tienen que ser superadas con la crítica. Y hay una que ya es la crítica de las críticas. ¿Cuál es la crítica de las críticas? La crítica de las críticas es que dice Marx, es que el hombre para el hombre es el ser supremo. Es decir, el error que Rusia va a extender es el concepto de autonomía del hombre. Sí. O sea, el error del comunismo es predicar a la gente que el hombre es un ser autónomo. Mire usted, casualmente, la mismo que dice la ideología liberal progresista. Sí, el comunismo lleva en su ADN el ateísmo como parte de su ideología. No, es eso, es eso. En la crítica de todas las críticas, es decir, mire usted, la crítica social, la crítica económica es como una pirámide, pero al final, la crítica de las críticas, en eso el copia Feuerbach, que es de donde ha venido, es que el hombre para el hombre es el ser supremo. Es decir, aquí lo importante
es que se nos meta en la cabeza que el hombre para el hombre es el ser humano. Es decir, que el hombre es un ser autónomo. Es decir, la cultura cristiana hasta entonces, hasta el siglo XVIII, se basaba en un... tenía los siguientes principios, es decir, los tres elementos, cualquier civilización se caracteriza por cómo combina a Dios, al mundo y al hombre, es decir, qué piensa de cómo... Dios es un elemento natural, sí. Eso, y entonces, ¿qué decía la cultura cristiana? Dios ha creado al mundo y al hombre y lo conserva mediante su providencia, que es exactamente lo mismo que yo estudié. Usted es muy joven, pero yo estudié, lo digo por si algún oyente nos ve y nos oye, yo estudié el Catecismo Nacional para prepararme para la primera comunión. Se veía a Jesucristo en una barca, dibujado, nada de fotos, pero era muy bueno, muy claro. Y decía, decía una pregunta, ¿para qué nos ha creado Dios? Y decía, para ser catedráticos. No. Para ser ministros, tampoco. Decía, Dios nos ha creado para que le sirvamos, le amemos en esta tierra y seamos después felices con él en el cielo. Ese es el principio de la cultura cristiana. Y lo que se rompe en el siglo XIX es esto. Dice, ya no quiero depender de un creador, ya no quiero que las leyes hagan referencia a las leyes divinas, sino que el consenso que nosotros establezcamos en los parlamentos, eso va a ser la ley. Ese es el concepto de autonomía. Que digo que beben lo mismo. Por eso, una de las primeras cosas que hace la Revolución Francesa es eliminar a la Iglesia. Eliminar a la Iglesia. Cuando muere Pío VI en 1799, preso además de los franceses, los periódicos oficiales de Francia dan la noticia en estos términos: Pío VI y último. Piensa que han acabado con la Iglesia y que a partir de ahora todo se reduce de tejas para abajo. Hago una consideración. Precisamente este tronco común que tiene la ideología liberal con el comunismo es lo que ha permitido a más de un comunista dar el paso del comunismo al liberalismo. Por ejemplo, Angela Merkel. Angela Merkel era la jefa del Partido Comunista de la Alemania Democrática. Y mírela usted dónde está ahora. Bueno, pues eso es lo que le preocupa a la Virgen. El error de Rusia es que no reconozcamos que Dios es nuestro creador. O sea, se podría decir que paulatinamente, progresivamente, por diversos medios y diversos modos en la historia, hemos ido perdiendo el sentido sobrenatural de la existencia. El tema gracia, el tema trascendencia, el tema divinidad, ha ido paulatinamente desapareciendo de la sociedad hasta casi... En fin, y creando y perdiendo el sentido trascendente de la vida. O sea, ¿para qué nos ha creado Dios? Para hacer una barbacoa los fines de semana y comprarnos un coche nuevo cada 3 años. Sí. Entonces, por eso se puede entender quizá que a lo largo de todas estas apariciones de, estos 150 años largos, la Virgen nos habla del cielo, del amor a Dios, del alma, de la oración, penitencia, que claro, que eso solo se entiende si hay un ser superior, si no, son... Claro. Todos los mensajes, no puede ser de otro modo, son el mismo siempre. Penitencia, conversión, volver a Dios, la Eucaristía, rezar el rosario, etcétera, etcétera. O sea, eso es así. Este es un tema muy importante y ahora vamos, no sé cómo vamos de tiempo. Muy bien, queda un rato todavía, son y 36.
un rato, en Lodosa, ¿cuánto es un rato? Pues en Lodosa somos muy generosos, 20 minutos o así. Vale, vale, bueno, está bien, joder, ¿cómo son los de Lodosa? Me caen de bien. Bueno, vamos a ver. El problema de la autonomía, el concepto de autonomía del hombre, es que es una cosa que tiene sus raíces, pues bueno, no nos vamos a ir tan lejos, pues este concepto de autonomía que se mete, digamos, en la sociedad civil. Está absolutamente ya asumido por todo el mundo. Por todo el mundo, con la Revolución Francesa, es decir, el Parlamento es la última instancia. No hay ley La natural. instancia de moralidad es la ley. Sí, efectivamente. Bueno, el concepto de autonomía del hombre se infiltra en la Iglesia. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eso es lo que se conoce como el modernismo. Ajá. El modernismo. Son una serie de clérigos. Modernismo viene a decir más o menos, por resumirlo en estos 20 minutos y no irnos muy allá, viene a exponer lo siguiente. Dice, mire usted, Jesucristo pudo saber cómo tenía que hacerse la Iglesia hasta el siglo XX. A partir de ahora, los que sabemos cómo hay que hacer la Iglesia somos nosotros. Bueno, le acabo de describir con palabras coloquiales exactamente lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Ya, pero esto que acaba de decir, a ver, ¿en qué lo detecta? ¿Dónde lo podemos señalar? Bueno, vamos a ver. Los modernistas en estos momentos gobierna la Iglesia San Pío X. Y San Pío X, que ve las consecuencias del modernismo, lo condena. Y cuando lo condena dice que es el conjunto de todas las herejías. Luego, si es el conjunto de todas las herejías, es lo peor. El modernismo de entonces, pues mire, era un modernismo muy intelectualoide, muy de élite, muy de círculos eclesiásticos, no había bajado a la... pero claro, todo esto, y precisamente como es muy de élite y San Pío X lo condenó, algunos podrían pensar que el modernismo acaba con San Pío X. Dice, no, mire, una cosa es diagnosticar una enfermedad y otra cosa es curarla. Bueno, pues en el siglo XX el modernismo se extiende y digamos que en la Iglesia hay más de uno que es modernista sin saberlo. Dice, bueno, ¿cómo se traduce esto? Dice, oiga, vamos a ver, ¿cómo es uno modernista actualmente? Dice, oiga, mire, vamos a ver, pues muy bien, la Iglesia puede decir que hay que ir a misa los domingos. ¿Por qué hay que ir a misa los domingos y no hay que ir los martes? Pues mire usted, yo voy cuando puedo. No, usted, eso es modernismo. Claro, huele a modernista usted, sí. Usted huele a modernista. O yo confesarme con el cura. No, yo me confieso con alguien de más dignidad, con Dios. Ah, que sí. Baja Dios a su casa y dice, no, yo miro al cielo, o hago como hicieron una vez en una parroquia, desgraciadamente, con unos niños de primera comunión, dice, escribir los pecados, los metéis en un globito, el globito va para arriba y tal. Dice, oiga, la Iglesia, el magisterio y la tradición tiene estipulado cómo se perdonan los pecados. Sí, lleva 20 siglos diciendo cómo... Lleva 20 siglos. Si usted se cree más listo que el Espíritu Santo, claro, ¿cuál es el problema? Esto es muy serio, Esto es muy serio. Es decir, ¿en qué se nota el modernismo? Claro, el modernismo
algún beneficio tiene que sacar el que se apunta al modernismo. Fundamentalmente el modernismo lo que acaba es con la conciencia de pecado. Y, a ver, yo pecar, yo que voy a pecar, yo no soy pecador, hombre, no, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Claro, es que cuando te crees más listo que el Espíritu Santo... En el fondo sería una mezcla entre cierta fe, o sea, un modernista tiene cierta fe, pero le pone los límites que él en su entender cree que tiene que tener. Entonces, sí. ¿Sabe, para que nos entiendan los oyentes, sabe en términos clericales, por qué otro nombre se les conoce a los modernistas? A ver. Progresistas. Los progresistas. Progresistas, los curas progresistas y los católicos progresistas. Vale, pues hay que demostrarlo, eso hay que demostrarlo, a ver. No, porque, claro, dice yo progreso, vamos, ¿cómo voy yo a practicar una devoción como el rosario de tantos siglos? No, hombre, no, eso yo lo supero y... Las abuelas, ¿no? Ya... tal. Bueno, entonces, fíjese, esto tiene una trascendencia muy importante y vamos a ir al principio, es decir, al sentido de las apariciones. Dice, ¿por qué la Virgen se aparece tantas veces en el siglo XIX y en el siglo XX? El modernismo, en el que estamos metidos pues más de lo que pensamos, es el pecado contra el Espíritu Santo. Claro, el problema del pecado contra el Espíritu Santo es que no tiene perdón. No porque la misericordia de Dios sea finita, limitada, sino porque si tú te crees más listo que el Espíritu Santo, pues si te imposibilita pedir perdón, no hay absolución. Claro. No hay perdón. Entonces, claro, cuando la Virgen, que es nuestra madre, ve que hemos atado las manos a la Santísima Trinidad, entonces ella dice, pues entonces es mi momento. Esta es mi interpretación, o sea... Puede ser también algo, o sea, que esté en esta dirección, aquellas palabras de Pablo VI, cuando dijo esa frase tan famosa de el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Claro, eso es el modernismo, claro. A eso se estaría refiriendo, ¿no? A eso. El humo es algo difuso, algo complicado de delimitar. Claro, eso es, pero imposible. Es decir, claro, cuando estás empecinado, entonces has atado las manos a la Santísima Trinidad. Y entonces es el momento de la Virgen. ¿Puede la Virgen sacarnos de esta? Puede, porque es Madre de Dios. Puede, porque es Madre de Dios. Potencia suplicante. Exactamente. Entonces, lo mismo que puede un señor que va a un gimnasio levantar una piedra de 40 kilos. Y dice, oiga, ¿usted puede levantar ese pedrusco de 40 kilos? Oye, hombre, ¿qué cosas tiene usted? Y dice, voy todos los días a hacer pesas y tal. Bueno, muy bien, vale, levántelo. Yo no quiero. Pero sí, puedo, pero no quiero. Dice, no quiere, pues mire, le voy a dar un dato. Debajo de ese pedrusco de 40 kilos está el pie de un hijo suyo. Y dice, entonces sí quiero. Y este es el sentido de las apariciones marianas. La Virgen puede porque es Madre de Dios y quiere porque es Madre nuestra. Entonces, esta es la llamada que está haciendo la Virgen desde hace 200 años a que corrijamos nuestras vidas para ir al cielo y para no ir al infierno, así de claro. Todo encaja bastante con lo que, o sea, la parte de la historia encaja mucho con lo que está diciendo la Virgen, porque ya en las últimas apariciones, y tengo aquí, por ejemplo, la Virgen de Civitavecchia, en Italia, son del 95, de hace nada. Sí. Aunque no están aprobadas en Garabandal, y luego en Akita, también en Japón, que sí están aprobadas, ya la Virgen explicita bastante y habla de la oración. Diego, cita usted, no hemos hablado de esas apariciones. No están aprobadas, pero no están condenadas. No, o sea, Civitavecchia está aprobado, Civitavecchia sí, Akita está aprobado,
Ya. Garabandal... Pero, o sea que los mensajes que se dicen ahí son correctísimos, no estamos hablando de ocurrencias. No, lo decía antes, pero Vale, vale, siga, siga, le he cortado, le he cortado. lo que llama la atención que la Virgen ahí se explicita mucho más y ya no pide sin más oración y penitencia, sino pide oración y penitencia por los sacerdotes, por los obispos, ¿no? Como si fueran, bueno, especialmente problemáticos o necesitados, vamos a decirlo en positivo, necesitados de ayuda, ¿no? Que quizá es que estamos contaminados, ¿no? De ciertos prejuicios ideológicos, pseudoteológicos, y la pastoral pues está contaminada de todos esos toques o tics y entonces la Virgen está, ¿no? Hombre, va concretando, igual que la madre cuando le dice al hijo, oye, tienes que cambiar de vida. Dice, empieza por ordenar tu cuarto. Entonces, cuando uno ordena el cuarto, dice, bueno, ahora a ver si vienes a cenar todas las noches, que vienes a media, a madrugada con una tajada que no... bueno, pues lo mismo que una madre va con el hijo, poco a poco concretando, pues la Virgen, las apariciones, pero claro, el objetivo final es enderezar la vida, ¿no? Ordena el cuarto, no te emborraches, ten un horario, sé no sé qué, y esto exactamente. Pero es el mismo mensaje en todos, o sea, la Virgen nos quiere mucho y quiere que nos vayamos con ella al cielo, es que no hay otra... no hay otra Pensemos historia. en el cielo, que pensemos en el cielo, que pensamos poco en el cielo y por tanto la posibilidad de condenación que es real, ¿no? Y que no le damos, ¿no? Le damos la importancia y estamos tan Sí, metidos señor. aquí en la tierra, en la historia, que dices, bueno, pues no te preocupes que de esta salimos, que de esta a la otra también, y dices, bueno, en fin, todo tiene un límite, ¿no? O sea, moriremos nosotros. Hombre, estamos grabando este programa en plena crisis del coronavirus. Se nos está viniendo abajo todos los palos del sombrajo. O sea, todas las seguridades, todas las no sé qué que creíamos saber montar en este mundo, se están viniendo abajo. O sea, nosotros que nos creíamos, pues estos seres autónomos que habíamos edificado todo, se viene abajo, ¿no? Y de, bueno, pues esta circunstancia Nos yo debe... creo que tiene que servir para pensar en el sentido de la vida. Es decir, oiga, ¿para qué estamos aquí, en este mundo? Desde luego, menuda faena, ¿eh? Si en este mundo solo estamos para vivir no sé cuántos años, por mucha esperanza de vida que tengamos ahora en España, y ya está, pues menuda faena, ¿no? Menuda faena. Me decían, alguno me ha preguntado, oye, pregúntale cuál Sí, es a ver la, si lo sé. la aparición que le da más devoción o la que, con lo que, bueno, en fin, ¿no? La que más se siente vinculado, etcétera. Bueno, voy a decir, claro, es que usted hace unas preguntas. Igual, ¿por Hombre, qué? por supuesto, la Virgen del Olvido de la que... Pero fíjese, oiga, y esto cada uno es cada uno. Pero bueno, ya que me pregunta, eh, yo soy profesor y profeso. No, no soy como aquel que me dijo una vez en Tudela. Dice, ay, Javierico, que pareciera que Dios nos ha dado la palabra para ocultar el pensamiento. Pues no, yo no le oculto. Fátima, sin duda, fíjese, eh, es una cuestión absolutamente personal, ¿no? Por supuesto, yo creo pues que la Virgen se apareció en Lourdes, etcétera, etcétera, y se apareció en muchos sitios, en Guadalupe, tal, no sé qué, pero es que en Fátima, además de haberse parecido, es que está, en Fátima está. Y entonces, o yo por lo menos lo siento así, y por eso yo voy todos los años. Me busco siempre un... ¿eh? Hueco y... Sí, 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 sí. Y algunos años varias veces. No. Ya, ya que pregunta, pues no le voy a decir una mentira. Y la última ya sobre Fátima, cuando la Virgen habla, si no rezáis, ¿no? Rusia, podemos decir que Rusia esparcirá todos sus errores, ¿no?
Sí, Podemos decir, sí. ahí no hay como una... Dices, Rusia ha caído. Sí, bueno, vamos a ver, todas las profecías, esa es otra tema, porque en las apariciones hay profecías, ¿eh? Eh, todas las profecías, pero ya desde el Antiguo Testamento, están condicionadas. Ujú. Nínive será destruida. ¿Iba a ser destruida Nínive? Hombre, que iba a ser destruida. Pero vamos, tal cual dice. ¿Fue destruida? Pues no, no fue destruida. ¿Por qué? Pues porque hicieron penitencia y no sé qué y no sé cuál, ¿no? Entonces, eh, mm, yo animaría a la gente que en todo el tema de apariciones la gente prestara más atención a los mensajes que a las profecías. Miren, las profecías ya vendrán, ¿sabes? Ajá. Ya con el día a día vamos a... pero los mensajes de lo que dice la Virgen, pues bueno, pues rezar el rosario, hacer penitencia, darle, como se dice en Garabandal, más importancia a la Eucaristía. Yo creo que eso es lo importante y es para lo que baja la Virgen. No ir por la curiosidad y todo esto, sino No, que no, apliquémonos. para eso que enchufen la televisión, para el curioseo y que tiene mejores ofertas, ¿no? O sea, Para satisfacer la curiosidad, sí, señor. eso, además todos los días, o sea, nada, y van cambiando y nada, o sea que... Muy Después bien. hay que ir al médico para limpiarse porque, joder, lo que entra por ahí también tiene mucha parte dañina. ¿Mm? Don Íñigo, qué bien me lo he pasado con usted. Muchísimas gracias, don Javier. Sí, señor. ¿Me llamará algún día más? Siempre sí. Bueno, Carmen, pues ya está. hecho. ¿Eh? Pues acabamos con Ave María también. Sí, sí, claro que sí. Venga, vamos allá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Don Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Íñigo. Hasta pronto. Adiós.